Estás cansado. Estoy hablando de un cansancio que va más allá del cuerpo, un cansancio en el alma, el cansancio de luchar la misma batalla, día tras día, noche tras noche, y sentir que estás perdiendo terreno. Estás cansado de hacerte promesas a ti mismo y a Dios, solo para romperlas horas después en un círculo vicioso de esperanza y desesperación. Muchos de nosotros construimos nuestra vida cristiana como una casa que parece fuerte por fuera. La fachada es respetable. Asistimos a la iglesia, conocemos los himnos, quizás hasta servimos en un ministerio. Nuestros amigos y familiares ven una estructura sólida, pero secretamente, en el silencio de nuestro corazón, sabemos que hemos construido sobre arena. Sabemos que en los cimientos, oculto de todas las miradas, hay una grieta, y esa grieta, alimentada por un hábito secreto, una adicción, una compulsión, está comprometiendo toda la estructura. El peligro de estos grilletes no es que aparecen de repente con el ruido de cadenas. El peligro es su silencio. Se forjan en el secreto, en la oscuridad de la mente, en el clic solitario de un mouse, en el trago a escondidas, en la palabra amarga que se vuelve un hábito, en la fantasía que se convierte en un refugio. No gritan esclavitud, susurran alivio, solo esta vez, te lo mereces. Y cuando nos damos cuenta, ya no somos nosotros quienes sostenemos el hábito. Es el hábito el que nos sostiene con un poder aterrador. Esta no es una condición rara, es una epidemia silenciosa en nuestras iglesias. Y la palabra de Dios no guarda silencio sobre esto. Jesús, mirando a una multitud de personas religiosas, personas que se consideraban libres, hizo una de las declaraciones más confrontadoras y liberadoras de todo el Evangelio. En Juan 8:34, Él dice: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Observa la contundencia. Él no dice, puede convertirse en esclavo. Él no dice, está en riesgo de ser esclavo. Él dice, es esclavo. En tiempo presente, una condición, un estado del ser. Esa esclavitud trae un dolor indescriptible. Es el dolor de la duplicidad, de cantar alabanzas el domingo sintiéndote un hipócrita. Es la agonía de la vergüenza que te aísla de Dios y de las personas que amas. Es el miedo constante a ser descubierto. Es la frustración de orar pidiendo liberación, solo para caer de nuevo, lo que te lleva a cuestionar tu fe, tu salvación e incluso el amor de Dios por ti. Es una prisión cuyas rejas están hechas de culpa y cuyas paredes son tu propia debilidad. Pero no he venido hoy aquí simplemente para describir la prisión. Por la gracia de Dios, he venido a traer la llave. Mi propósito hoy es claro y urgente. Con la autoridad de la palabra de Dios, vamos a desenmascarar 6 trampas espirituales mortales que te mantienen encadenado a estas adicciones, 6 mentiras sutiles de Satanás que paralizan al pueblo de Dios. Y por cada trampa que expongamos a la luz, revelaremos la verdad bíblica que la destruye y el paso práctico que puedes dar hoy para empezar a caminar en libertad. Este no es un mensaje de condenación, sino de emancipación. Prepara tu corazón, pues el Rey ha venido para libertar a los cautivos. La primera y quizás la más insidiosa trampa es la de la justificación secreta. Es la pequeña voz en tu mente que minimiza, racionaliza y reclasifica el pecado. No suena como un demonio, suena como tu propia lógica. Dice, no es tan grave. Otras personas hacen cosas mucho peores. Susurra, es solo mi manera de lidiar con el estrés. Yo lo controlo, puedo parar cuando quiera. Argumenta, nadie está siendo perjudicado. Es mi vida privada. Este engaño es atractivo porque ofrece una falsa sensación de paz. Nos permite continuar en el camino de la autodestrucción sin la alarma ensordecedora de una conciencia culpable. Rebautizamos nuestra adicción. La pornografía se convierte en solo un escape visual. El chisme se convierte en solo estar al tanto de las cosas. La borrachera se convierte en solo relajarse el fin de semana.
La gula se convierte en me merezco un gusto. Al darle un nombre más suave a nuestro veneno, nos engañamos pensando que es menos letal. La esencia de esta trampa es la negación. Negamos la verdadera naturaleza de nuestro acto para evitar el dolor de la convicción. Pero al hacerlo, le damos permiso al pecado para que eche raíces más profundas en nuestra alma, como un cáncer que no se trata porque el paciente insiste en que es solo una mancha en la piel. La palabra de Dios rasga este velo de engaño con una claridad aterradora. En Gálatas 6, 7, 8, el apóstol Pablo nos advierte, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No hay excepciones, no hay asteriscos. La ley de la siembra y la cosecha es tan universal como la ley de la gravedad. Puedes llamar a tu pecado como quieras, pero Dios lo llama semilla. Y si la semilla es de la carne, egoísmo, lujuria, indulgencia, la cosecha inevitable es la corrupción. La palabra griega para corrupción es ptora, que significa descomposición, ruina, decadencia. Santiago, en su epístola, nos da la anatomía exacta de este proceso en Santiago 1, 14, 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vean la progresión fatal. El deseo personal concibe el pecado, y el pecado, una vez maduro, genera la muerte. No hay etapa en la que el pecado sea inofensivo. Desde su concepción, su ADN es mortal. Llamarlo no tan grave es como decir que una pequeña dosis de cianuro no es venenosa. El antídoto, la confesión radical y específica. La palabra griega para confesar, homologeo, significa literalmente decir lo mismo. Confesar nuestro pecado a Dios es dejar de discutir con Él y simplemente estar de acuerdo con Él. Es llamar a nuestro pecado por el nombre que Él le da. Pecado, rebelión, idolatría, traición. Tu llamado a la acción. En este preciso momento es deja de negociar, deja de suavizar. Ve a un lugar donde puedas estar a solas con Dios y haz una confesión verbal. No solo lo pienses, dilo. Di en voz alta: Dios, mi hábito con la pornografía es lujuria e idolatría. Es pecado. Dios, mi manera de beber no es relajación, es borrachera, es pecado. Dios, mi lengua afilada no es ser sincero, es maledicencia, es pecado. Arrastra tu adicción desde la oscuridad de tus excusas hacia la luz de la verdad de Dios. Como dice Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón y la purificación están al otro lado de la confesión honesta, no de la justificación engañosa. La jaula de la justificación se abre en el momento en que llamas a tu pecado por su nombre. Una vez que admitimos que tenemos un problema, la segunda gran trampa se presenta disfrazada de fuerza y responsabilidad. Es la trampa de la voluntad propia aislada. Es la mentalidad del yo me metí en esto, yo saldré de esto. Es el héroe solitario, el cristiano estoico que aprieta los dientes y le declara la guerra a su adicción con sus propias fuerzas. Este engaño es sutilmente satánico porque apela a nuestro orgullo, una de las raíces de todo pecado. Susurra: no necesitas ayuda, admitir debilidad es para los demás. Tú eres fuerte. Demuéstrale a Dios que puedes lograrlo. La vergüenza es el combustible de esta trampa. Tenemos tanto miedo de lo que otros pensarán si se enteran de nuestra lucha, que nos encerramos en una prisión de silencio. Creemos la mentira de que la verdadera espiritualidad es la ausencia de lucha, en lugar de la dependencia de Dios en medio de la lucha.
Entonces, luchamos solos en la oscuridad, haciendo promesas, intentando nuevas estrategias, solo para fracasar repetidamente, lo que nos hunde aún más en la vergüenza y refuerza nuestro aislamiento. Actuar como si no necesitáramos de Dios o de su iglesia para vencer el pecado es, en esencia, una forma práctica de ateísmo. Confiamos en Cristo para la salvación eterna, pero para la santificación diaria, confiamos en nosotros mismos. Jesús destruye esta fortaleza de autosuficiencia con una de las metáforas más poderosas del Nuevo Testamento. En Juan 15:5, Él declara: «Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer». Presta atención a la palabra nada, no algunas cosas difíciles, no los pecados más grandes, nada. Cualquier esfuerzo por producir fruto espiritual, pureza, dominio propio, amor, separado de la savia vital que fluye de Cristo, la vid, es inútil. Es como una rama cortada tratando de producir uvas en el suelo. Puede tener la apariencia de una rama, pero está muerta y sin poder. El apóstol Pablo, un gigante de la fe, aprendió esta lección de la manera más dura. Atormentado por un aguijón en la carne, suplicó a Dios 3 veces que lo quitara. La respuesta de Dios, en 2 Corintios 12:9, es el manifiesto de la fuerza cristiana. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El poder de Dios no se activa por nuestra fuerza, sino por nuestra debilidad admitida. Nuestra incapacidad no es un obstáculo para la liberación, es el prerequisito. La fuerza para vencer la adicción no se encuentra dentro de ti, se encuentra en tu rendición a un poder fuera de ti. El antídoto: la rendición humilde y la confesión comunitaria. La rendición es el acto de levantar la bandera blanca ante Dios. Es orar, no Dios, ayúdame a luchar, sino Dios, lucha por mí, porque yo no puedo. Es admitir tu bancarrota total y absoluta. Tu llamado a la acción es doble y requiere valentía. Primero, arrodíllate ante Dios y verbaliza tu rendición. Padre, no puedo más. Mi fuerza de voluntad está rota. Renuncio a intentar vencer esto solo. Soy débil y entrego esta batalla enteramente en tus manos. Segundo, rompe el poder del secreto. Santiago 5:16. Ordena: confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Naches, encuentra un hermano o hermana maduro en la fe, un pastor, un líder de grupo pequeño en quien confíes, y abre tu corazón. Di: estoy luchando, necesito ayuda, necesito oración. Este acto de vulnerabilidad es aterrador para nuestro orgullo, pero es el sonido de la llave girando en la cerradura de la prisión. La sanidad comienza donde termina el secreto. Esta trampa va al corazón del atractivo de la adicción. Es la trampa del placer inmediato, de la gratificación instantánea. Ninguno de nosotros peca porque se odia a sí mismo. Pecamos porque en el momento el pecado nos promete algo que deseamos: alivio, placer, escape, consuelo. La adicción se convierte en una forma de automedicación para el dolor de la vida. El estrés, la soledad, el aburrimiento, la ansiedad, el vacío. La pornografía promete intimidad sin el riesgo del rechazo. El alcohol promete relajación sin la necesidad de resolver el problema. La comida en exceso promete consuelo sin la necesidad de enfrentar la emoción. El engaño aquí es magistral. La adicción se presenta como un salvador. Ofrece un evangelio falsificado que dice: puedo quitarte el dolor ahora. Es una oferta de salvación instantánea y bajo demanda. Y en un mundo de microondas, internet de alta velocidad y gratificación instantánea, esa promesa es increíblemente seductora. La mentira es que esta solución rápida es una solución real. En verdad, es un préstamo con intereses exorbitantes. Obtienes un momento de alivio prestado de tu bienestar futuro.
Pagas por la paz momentánea con una ansiedad mucho mayor después. Pagas por el placer fugaz con una vergüenza duradera. Es el cebo de Satanás, brillante, atractivo y ocultando un anzuelo mortal. La sabiduría bíblica consiste fundamentalmente en elegir la gratificación postergada en pro de una recompensa mayor y duradera. Observa el ejemplo de Moisés en Hebreos 11, 24, 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tomó una decisión consciente, sopesó los deleites temporales del pecado contra la recompensa de Dios y vio que no había comparación. Eligió el sufrimiento con propósito en lugar del placer sin futuro. Jesús plantea esta elección en términos aún más crudos en Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cada vez que cedemos a la adicción, estamos haciendo una microtransacción en este sentido. Estamos cambiando un pedazo de nuestra alma, nuestra paz, nuestra integridad, nuestra comunión con Dios, por un plato de lentejas de placer momentáneo, como Esaú. La verdad bíblica es que el placer que el pecado ofrece es siempre un mal negocio. Es un espejismo en el desierto que promete agua y entrega más sed. El antídoto, la sustitución divina y la disciplina del deleite. No puedes simplemente crear un vacío. No basta con decir no al placer inferior, debes decir sí a un placer superior. El salmista entendió esto perfectamente en el Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La alegría encontrada en Dios no es solo mejor, es de una categoría diferente. Es una plenitud, una abundancia que satisface el alma de una manera que ninguna adicción podrá jamás. Tu llamado a la acción es práctico y transformador. En el momento de la tentación, cuando el dolor o el deseo te impulsan hacia tu adicción, practica lo que llamo el pivote sagrado. En lugar de moverte hacia el pecado, pivotea conscientemente hacia Dios. Crea una lista de placeres superiores. Puede ser escuchar una canción de adoración poderosa, salir a caminar y orar, llamar a un amigo cristiano alentador, leer un salmo en voz alta o servir a alguien necesitado. Cambia activamente el camino hacia el placer falso por el camino hacia la alegría verdadera. Al principio parecerá forzado, pero con el tiempo entrenarás a tu corazón a buscar refugio en Dios, no en tu ídolo. Después de caídas repetidas, una de las mentiras más paralizantes de Satanás comienza a cimentarse en nuestro corazón. Es la trampa de la identidad falsa. La voz del acusador, el diablo, cambia su táctica. Ya no dice, lo que hiciste estuvo mal. Comienza a susurrar, tú estás mal. Tú eres tu vicio, eres un adúltero, eres un borracho, eres un mentiroso, eso es lo que eres. El pecado deja de ser algo que haces y se convierte en quien eres. Este engaño es devastador porque ataca la raíz misma de nuestra capacidad de cambiar. Si creemos que nuestra identidad fundamental está definida por nuestro fracaso, entonces la esperanza de liberación muere. ¿Por qué luchar si la derrota ya está grabada en nuestro ADN espiritual? La vergüenza se convierte en nuestra vestimenta. El sentimiento de ser sucio o defectuoso nos impide acercarnos a Dios con confianza o creer que merecemos la libertad. Esta identidad falsa nos mantiene en la prisión mucho después de que la puerta haya sido abierta, porque creemos que pertenecemos a la celda. Es una profecía autocumplida, porque creemos que somos nuestra adicción. Continuamos actuando de acuerdo con esa creencia, lo que a su vez refuerza la mentira. El Evangelio de Jesucristo es una declaración de guerra total contra esta mentira. El mensaje central de la salvación no es solo el perdón de los pecados, sino un completo y total intercambio de identidad.
2 Corintios 5:17, es el pasaporte del reino de los cielos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu identidad ya no está arraigada en Adán y en su fracaso, sino en Cristo y en su victoria. Dios no solo limpia tu historial, te da un nuevo nombre, un nuevo corazón, una nueva naturaleza. El apóstol Pablo dedica un capítulo entero, Romanos 6, para martillar esta verdad. Pregunta, ¿cómo viviremos aún en el pecado, nosotros que para él hemos muerto? Versículo 2. Y luego declara en Romanos 6:11, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra clave aquí es considérense, logizomai, en griego. Es un término contable. Significa calcular, contar como un hecho, tomar en cuenta. Dios no nos está diciendo que sintamos que estamos muertos al pecado. Nos está ordenando que lo creamos como un hecho legal y establecido, basado en la obra consumada de Cristo en la cruz. Tu pecado puede gritar que está vivo, pero Dios declara que estás muerto a su poder dominante. Tu identidad no es pecador que intenta ser santo, sino santo que a veces peca. El antídoto, la apropiación diaria de la verdad. No basta con conocer tu nueva identidad en Cristo. Necesitas apropiarte de ella, vestirla y vivir desde ella todos los días. Es un acto de fe continuo. Tu llamado a la acción es una disciplina mental y espiritual. Comienza cada día declarando la verdad sobre quién eres en Cristo. Antes incluso de que tu pie toque el suelo, antes de que la acusación del día anterior pueda comenzar, declara en voz alta, estoy en Cristo. Soy una nueva criatura. El pecado no tiene dominio sobre mí. Soy hijo de Dios, perdonado, justo y santo a sus ojos por la sangre de Jesús. Estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Haz una lista de versículos sobre tu identidad en Cristo. Efesios 1 y 2, Colosenses 3. Y léela en voz alta. Cuando caigas, confiesa el pecado rápidamente, recibe el perdón e inmediatamente reafirma tu verdadera identidad. Niégate a meditar en tu fracaso. En cambio, medita en tu identidad en Cristo. Necesitas predicarte el Evangelio a ti mismo todos los días. Muchas veces, un creyente sincero se encuentra en un ciclo frustrante. Odia su pecado, confiesa, clama por liberación, pero se encuentra cayendo en la misma trampa repetidamente. Exclama, no sé por qué sucede esto. La tentación simplemente me domina de la nada. La trampa aquí es la ceguera ante los desencadenantes. Es el fracaso en hacer el trabajo de detective espiritual para identificar los patrones, personas, lugares, horarios y estados emocionales que consistentemente preceden a la caída. El engaño es creer que la batalla es puramente espiritual en un sentido etéreo, ignorando los aspectos prácticos y ambientales de la tentación. A Satanás le encanta esta ingenuidad. Sabe que si no lidiamos con los caminos que nos llevan al borde del precipicio, eventualmente caeremos. Pensamos que podemos pasear por el borde sin consecuencias. Nos decimos a nosotros mismos, puedo mantener esta amistad inofensiva que me tienta a la intimidad emocional. Puedo mantener la aplicación de red social que alimenta mi codicia. Puedo pasar por el bar de camino a casa después de un día estresante. Creemos que nuestra fuerza de voluntad nos salvará en el último segundo, pero en realidad estamos preparando nuestra propia emboscada. Ignorar nuestros desencadenantes es como un alcohólico en recuperación que decide trabajar como bartender. Es prepararse para el fracaso. La Biblia es radicalmente práctica cuando se trata de evitar la tentación. Jesús no nos da consejos suaves, nos da mandatos quirúrgicos. En Mateo 5, 29 y 30, en el Sermón del Monte, Él dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti.
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está usando una hipérbole impactante para enseñar un principio de una seriedad mortal. Debemos tomar medidas drásticas y radicales para eliminar de nuestras vidas cualquier cosa que nos lleve a pecar. No está hablando de automutilación literal, sino de amputación espiritual. La mano puede ser tu smartphone sin filtros. El ojo puede ser tu suscripción de streaming que ofrece contenido tentador. La orden es clara: corta, elimina, quita. La santidad exige una violencia santa contra las fuentes de nuestra tentación. El apóstol Pablo hace eco de esto en Romanos 13:14. Sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. No proveer significa no hacer provisión, no planificar, no dejar una puerta abierta para el pecado. Es cerrar con llave y tirar la llave. El antídoto, el análisis honesto y la amputación radical. Esto requiere sabiduría y coraje. Tu llamado a la acción es un ejercicio de dos partes. Primera parte, el análisis honesto. Toma un pedazo de papel o abre un documento y en oración haz un inventario. Responde a estas preguntas como un detective. ¿Cuándo caigo? ¿Cuál es la hora del día? ¿Dónde estoy? ¿Estoy solo? ¿Quién está conmigo? ¿Qué sentía antes? ¿Solo, estresado, aburrido, enojado? ¿Qué estaba viendo o leyendo? Sé brutalmente honesto. Verás surgir un patrón. Esa es la pista que el enemigo usa para llegar a ti. Segunda parte, la amputación radical. Basado en tu análisis, toma decisiones drásticas. Si la noche, a solas con la computadora, es tu desencadenante, instala filtros de internet agresivos, coloca la computadora en un área común de la casa o establece una regla de no pantallas después de las 9 p.m. Si cierta amistad alimenta la tentación, necesitas crear distancia o cortarla. Si el alcohol es el problema, necesitas vaciar tu casa de todas las bebidas y quizás cambiar tu ruta a casa para evitar el bar. Sé despiadado con tus desencadenantes para que Dios pueda ser misericordioso con tu alma. Pídele a un hermano o hermana de confianza que te pida cuentas sobre estas decisiones. Esta es la trampa final y teológicamente la más peligrosa. Es la perversión del mayor regalo de Dios. La trampa de la gracia barata es el pensamiento, a menudo no expresado pero vivido. Puedo pecar ahora, porque sé que Dios es un Dios de gracia y me perdonará más tarde. La cruz lo cubre todo, así que tengo licencia. Esto transforma la gracia, el poder de Dios para liberarnos del pecado, en un permiso para pecar. Es usar la sangre de Cristo no como un antídoto, sino como una red de seguridad que nos anima a saltar del acantilado. Dietrich Bonhoeffer la llamó el enemigo mortal de nuestra iglesia. Es un engaño diabólico porque toma la verdad más hermosa del cristianismo, el perdón incondicional, y la tuerce en una justificación para la rebelión continua. Es tratar el perdón de Dios como un producto de bajo costo, una transacción automática, en lugar de la realidad que costó la vida de su Hijo unigénito. Es un cálculo frío y presuntuoso que desprecia la santidad de Dios y la agonía del Calvario. Aquel que vive en esta trampa puede tener la doctrina de la gracia en su cabeza, pero su corazón está lejos de entender su verdadero significado. Ve la gracia como un pase libre, no como un poder transformador. El apóstol Pablo se encontró con esta misma distorsión en Roma y la atacó con la mayor vehemencia posible. En Romanos 6:1-2 hace la pregunta retórica: ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Su respuesta es un trueno de indignación teológica. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Para Pablo, la idea de usar la gracia como excusa para pecar no es solo incorrecta, es lógicamente imposible para un verdadero creyente. Es una contradicción de términos.
Si la gracia realmente nos ha unido a Cristo en su muerte y resurrección, ¿cómo podemos seguir viviendo en aquello para lo que morimos? La epístola a Tito nos da el verdadero propósito de la gracia. Tito 2, 11, 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Observa con atención. La gracia no nos permite, la gracia nos enseña. Es nuestra maestra, nuestra entrenadora. ¿Y cuál es la lección? Renunciar a la impiedad. Vivir con sobriedad, justicia y piedad. La verdadera gracia no conduce a la laxitud, conduce a la santidad. La gracia que no transforma no es la gracia salvadora del Nuevo Testamento. El antídoto, un temor reverente y una gratitud profunda. Es cultivar un temor saludable y bíblico de Dios, no un miedo servil, sino una reverencia asombrada por su santidad, justicia y majestad. Es también cultivar una gratitud abrumadora por el costo de tu salvación. Tu llamado a la acción es meditar en el Calvario. Ve en tu imaginación al pie de la cruz. No la veas como un hermoso símbolo en una cadena, sino como el lugar de una ejecución brutal y cósmica. Ve el cuerpo desgarrado de Jesús. Escucha sus gritos de agonía. Entiende que fue tu pecado, tu adicción, tu lujuria, tu mentira, lo que lo clavó allí. Entiende que la ira santa de Dios contra tu pecado fue derramada sobre la cabeza de su propio Hijo. Cuando comienzas a vislumbrar el precio infinito pagado por tu gracia, la idea de pecar a la ligera se vuelve repulsiva. Pídele al Espíritu Santo que te dé un corazón quebrantado y contrito por tu pecado y una gratitud desbordante por tu Salvador. Que tu oración ya no sea «¿puedo ser perdonado?», sino «¿cómo puedo pecar contra un amor tan grande?». Hoy hemos caminado por un campo minado espiritual. Hemos arrancado las máscaras de 6 mentiras mortales que el enemigo usa para mantener cautivos a los hijos de Dios. Recuérdalas, desenmascaramos la de justificación secreta que dice «no es tan grave». Expusimos la farsa de la voluntad propia aislada, que dice «yo puedo solo». Confrontamos el engaño del placer inmediato, que susurra «esto me alivia ahora». Destruimos la mentira de la identidad falsa, que grita «yo soy mis errores». Iluminamos la ceguera ante los desencadenantes ocultos que nos prepara para la caída. Y finalmente denunciamos la herejía de la gracia barata que se burla de la cruz de Cristo. Ahora la luz está encendida. La verdad ha sido proclamada. Y te encuentras en una encrucijada. Ya no hay espacio para la neutralidad. Ya no hay cómo esconderse en la penumbra de la ignorancia. Ante ti hay 2 caminos. Uno es el camino familiar de la esclavitud. Puede parecer cómodo en su miseria, pero ¿sabes dónde termina? En más vergüenza, más dolor y finalmente en la muerte espiritual. El otro camino es el camino de la cruz, el camino de la rendición, de la honestidad radical, de la dependencia y de la obediencia. Es un camino más angosto y exige que dejes atrás el peso de tu orgullo y de tus ídolos. Pero es el único camino que conduce a la vida, a la libertad y a la paz. La decisión es tuya y el momento es ahora. Josué se paró ante Israel y declaró: «Escojan hoy a quién han de servir». Y hoy esa misma elección resuena en tu alma. ¿Continuarás sirviendo al amo cruel de tu adicción o te inclinarás ante el Rey Libertador, Jesucristo? Quiero que pintes un cuadro en tu mente. Imagina despertar mañana por la mañana y, por primera vez en mucho tiempo, no sentir el peso abrumador de la condenación. Imagina el silencio de la voz acusadora. Imagina mirarte en el espejo y ver no un fracaso, sino un hijo amado de Dios, perdonado y libre. Imagina tener la fuerza, no la tuya, sino la suya, para decir no a la tentación que te ha atormentado durante tanto tiempo. Imagina la alegría de una conciencia limpia, la dulzura de la comunión restaurada con tu Padre.
Esto no es un sueño. Esta es la realidad que Jesús compró para ti en la cruz. Es tu herencia. Es hora de reclamarla. Para sellar esta decisión en tu corazón, quiero guiarte en una oración. Si hablas en serio sobre ser libre, ora esto conmigo desde el fondo de tu alma. Repite en voz alta donde quiera que estés. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Confieso que soy esclavo del pecado. Nombra tu adicción. Renuncio a la mentira de que puedo vencer esto solo. Soy débil. Renuncio al falso placer que me ofrece. Rechazo la identidad de pecador y declaro que soy una nueva criatura en Cristo. Me comprometo a eliminar los desencadenantes de mi vida y te pido perdón por tratar tu gracia como algo barato. Señor Jesús, me rindo a ti. Entrego esta batalla en tus manos. Lávame con tu sangre, lléname con tu Espíritu Santo. No quiero ser más un esclavo. Elijo la libertad. Te elijo a ti. Recibo tu perdón y tu poder ahora. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. La jaula está abierta. Sal en el nombre de Jesús. Amén.